Suscríbete a La Panterita. Con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos. Esto es Unión FC. Entre gallos y medianoche. Cuando ya todos dábamos prioridad a las almohadas, la APF oficializó la contratación de los Barros Esqueloto para comandar la albirroja. Dos cambios, Orsusa y Walter aparecen de recambio de Adelio y Roque en campamento franjeado para el añejo clásico. Dos más, Libertad goleó a Guaraní Sureño y Guaireña se valió de los penales ante Ameliano para anotarse en la nueva fase de la Copa Paraguay. Mientras APF confirmó anoche a Guillermo Barros Esqueloto como DT de la albirroja, Gustavo Morínigo es líder del Brasileirão B con Coritiba. Roberto Acuña, integrante de su cuerpo técnico en charla con Unión FC, no ocultó su deseo de llegar a la selección mayor más adelante. Para nosotros es importante este paso que estamos dando y obviamente siempre cuando charlamos nosotros en algún momento, en algún futuro, decir, bueno, soñar con dirigir la selección de Paraguay, ¿no? Que yo creo que es el anhelo de cualquier entrenador de fútbol y cualquier entrenador de querer dirigir su país. Tenemos esa ilusión, tenemos el sueño de en algún momento hacernos cargo. Todo llega en su momento, ¿no? Nosotros nos estamos preparando, estamos creciendo mucho. Yo personalmente que no llevo mucho tiempo en esto, pero es algo que le tomé el gusto y me gusta mucho. Desde Brasil, Toro reafirmó la poca valoración que se da al profesional paraguayo, mencionando el caso de Humberto Loro Velar, ex entrenador de General Caballero de Juan León Mallorquín. No se valora un poquito al mismo paraguayo en Paraguay y cuando viene un extranjero se lo trata de otra manera. Eso siempre fue así, no sé si va a seguir siendo, ojalá que pueda cambiar eso, pero se tiene que valorar un poquito lo nacional, ¿no? Tenemos mucho potencial y como decía bien vos, si no le da la posibilidad y la chance de poder dirigir algo importante o selección o equipo grande, no vas a saber si está capacitado o no. De que está capacitado para dirigir sí, porque tiene años de experiencia, porque subió un equipo de intermedia primera, que intermedia es muy complicado también en el torneo de Paraguay. O sea, debe tener cosas buenas, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso. Y si no lo aprovechamos ahora que están en su mejor momento, no sé qué por ahí se esperará para sacarle el jugo a esas personas. El fútbol brasileño presenta algunas variantes con respecto a la preparación de sus protagonistas. El futbolista paraguayo, no sé si mentalmente o físicamente no está preparado. Acá nosotros estamos jugando cada 3 días, a veces cada 2 días, sí. Con los viajes de 6 horas de vuelos, con escala a Río de Janeiro, Maceió, a donde sea, y juega prácticamente, repite el mismo equipo. Es la mentalidad del futbolista ya. Yo creo que eso también es una cosa que es una deuda con el futbolista paraguayo, ¿no? Con los dirigentes o con los entrenadores, no sé cómo se manejará ahí, pero cuando toca que yo veo que un equipo de Paraguay juega Copa Libertadores un miércoles, ya el partido del fin de semana lo quiere postergar, y yo creo que hay que acostumbrarse a jugar, ¿no? Creo que es la mejor manera de que el jugador esté en ritmo, de competir cuando le toca ir a Europa, cuando le toca jugar eliminatoria, cuando le toca jugar Champions, UEFA, no vas a postergar ni un partido. Yo nunca vi en Europa que se haya postergado algún partido, ni los años que estuve yo, ni ahora mismo, ¿no? Así que eso es algo por ahí que tenemos que ir mejorando nosotros, porque hoy en día el fútbol es así, se juega, el mejor entrenamiento es jugar, y cuando más tiempo jugar, yo creo que es mejor para el jugador, se está en ritmo, están en buenas condiciones para la selección. Y acá, como te dije, hay algunos cambios por molestias, por suspensión, pero casi el mismo equipo está repitiendo hace bastante tiempo. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC como siempre aquí en el 800 del dial, 11:35 en esta mañana soleada, lindo. Mirá el panorama ahí en la calle República Argentina, Nico. Está muy lindo el día. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. ¿Qué pasó? Ahí están todos frenados en una... Ah, no, ahí estaba uno que estaba desatento, seguro con el teléfono, y ahora se dio cuenta que era verde y empezó a acelerar.
Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Acá estamos, República Argentina y Sousa en la radio. Hablando de educación. Monitor. ¿Hablando de? Educación. Sí. Complicado es el tráfico en nuestro país. La ley del más bareté, ¿verdad? De Así muchas mismo. veces. La vez pasada que le conté el camión que estaba acá, en Pacheco, que agarraba la mitad de la calle haciendo trabajo. Sí. Y claro, hacen al uno y uno, ¿verdad? Pasa uno de aquel Claro. lado, el otro del otro lado, ¿no? Cuando ya hay libre para un carril, ¡bum! Todos 10 por ahí, del otro lado, 15 esperan del otro lado. No hay nunca ese 1-1. Pasa que nadie te reta porque no dejaste pasar. Te retan si es que no te aprovechaste Claro, el momento. sí, así, boludo, tal eso cual. te dicen, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, está bien. Barros Esqueloto. Fe, ¿te saludé? Sí, Ah, ya Fe, saludamos, pensé- ya saludamos. No sé por qué Fe. No, ya saludamos. Se me hizo que no le saludé. Barros Esqueloto. Nuevo técnico, no sé si porque vino de Granate hoy, Fede, y era el técnico de Lanús. Guillermo Barros Ya, Esqueloto, pues, nuevo vine de técnico. verde y justo jugamos contra Claro. Bolivia. Acá hoy, mirá, casi vinieron en conjunto Sí. Nico y J de verde. Bueno, Esperanza. y yo con Víctor de negro. Barros Esqueloto, nuevo técnico de la Albirroja. Título de ESPN. Sale un argentino. Entran dos. Ah, Bule, sí, que Sí. bien considerado que te tenían, ¿eh? No, Palito bueno, para pero se un entiende ESPN. que es la cabeza del cuerpo técnico, ¿verdad? El mismo Bonano que hizo una carrera Bonano. importante también. Sí, sí. Solo que hoy tiene un cargo Pasa, Carlos. menor, por decirlo de alguna No, manera, dentro de un cuerpo yo técnico. entiendo por qué los Barros Esqueloto son considerados como una dupla. Una dupla, sí, eso es. Como Sánchez Sí, Rabina sí, en su sí, momento, sí, ¿verdad? sí, Digamos, Berizzo es el líder de su cuerpo técnico, y si bien acá Guillermo es el líder de su cuerpo técnico, al ser mellizos, historia futbolística, trabajaron juntos en Boca, en todas partes, se los considera como una especie de dupla, aunque no sean dupla, porque el Claro. técnico es Guillermo. Claro, pero en realidad el que solidificó el cuerpo técnico fue Gustavo. Porque Guillermo terminó de jugar y armó el cuerpo técnico con Gustavo, que ya venía de trabajar con el maestro, ¿verdad? Con Gregorio Pérez, por ejemplo, ya tuvo unos cuantos clubes trabajando. Entonces, como que no era un cuerpo técnico nuevo, sino que él se juntó ya con Gustavo, que ya se venía preparando. Y ahora les planteo algo, ¿qué hacemos, muchachos? Hablamos de lo que hasta acá vinimos hablando, seguimos en la misma, o como dijo ayer Jota, bueno, ya está, aunque nos guste o no nos guste, y comenzamos a hablar de qué pueden ofrecer a la selección. O tenemos que hacer una última reflexión sobre, insisto, hemos charlado ya durante principalmente estos 5 días y desde la salida de Berizzo acerca de las posibilidades y de qué nos parecía volver a contratar un técnico extranjero, y sobre todo un técnico que, a consideración mía y creo que en parte nuestra, no es el mejor momento de su carrera como técnico, tampoco tiene todos los laureles para ser técnico de una selección, hoy no era considerado en Argentina, o sea, no estamos trayendo lo mejor de allá, traemos seguramente un muy buen técnico, y que ojalá le agarre la mano y nos lleve a la Copa del Mundo. Tampoco podemos anticiparnos y decir va a ser un desastre o va a ser un éxito, no sabemos. Sí creo que podemos analizar el momento en el que se le trae y la manera en que llegan a nuestro fútbol. Porque yo insisto, ellos vienen de una mala campaña en Estados Unidos, vienen de 3 años donde después de perder la final de la Copa Libertadores quedaron desterrados del fútbol argentino, porque quedaron con el rótulo de perder 1, 2, 3, 4, 5 ante el equipo de Gallardo. Entonces, yo creo que hoy no es el momento para traerlo. Creo que la APF, para mí, se equivoca en la decisión de traerlo, lo que no quiere decir que le vaya bien. Y le va bien y aplaudimos todo y vamos a la Copa del Mundo, y como decían los muchachos ahí en Twitter la semana pasada, en redes sociales y en el grupo de WhatsApp y en 10.000 lugares, nos vamos todos, ¿cómo que se dice? Al Panteón con él, y le ponemos ahí también una estatua, exagerando, ¿verdad?
O sea que estaba comparando la llegada de Barros Esqueloto con la llegada de Berizzo en su momento. Y Berizzo hasta tuvo en ese momento una experiencia como parte de un cuerpo técnico mundialista. O sea, era un plus. Saquémosle el hecho que haya trabajado con Bielsa, porque 2000 personas trabajaron junto a Bielsa. Él trabajó muy de cerca con Bielsa y en su momento fue parte de un cuerpo técnico mundialista que cumplió ese proceso de eliminatorias y que llevó a Chile a un mundial. Sí. Después, el título con O'Higgins de local, y lo que de alguna manera creo que le da un plus haber dirigido en Europa. Dirigió equipos importantes del fútbol español, en primera división. Bueno, Barros Esqueloto, tomemos como referencia el análisis de lo que hizo anteriormente. Campeón con Lanús, 2013, ya pasó bastante tiempo, 2 títulos locales con Boca, y su última experiencia que no fue buena. Que ustedes me dirán, la Major League Soccer, el Tata Martino salió campeón en Estados Unidos y hoy está en la selección mexicana. O sea, por tomar nomás una referencia y una comparación. Entonces, al final nos quedamos con que, me parece a mí, no sé si comparten, Berizzo estaba un escalón por encima de los Barros Esqueloto. El problema con Berizzo fue que tuvo demasiado tiempo y que él murió con sus ideas, me parece. Cuando Chipi pregunta si qué hacemos y da 2 opciones, yo digo las 2. Y yo quiero decir, por última vez, para mí es demasiado premio darle la selección a los mellizos Barros Esqueloto. Coincido plenamente. Y siento muchísimo que un equipo técnico paraguayo no tenga esa posibilidad. Después vamos a diferenciar, vamos a hacer el currículum que dice Fede. Sanguinetti, por ejemplo, le echaron, y voy a ser grosero con las expresiones, le echaron de Banfield, entre otros técnicos que fueron sacados de la, como el de San Lorenzo, por ejemplo. Sanguinetti para mí es mejor opción que los Barros Esqueloto porque ya estuvo acá en Paraguay, que es lo que yo siempre percibo. Tampoco la pavada. Tampoco la pavada, exagerando. Pero exagerando, repito, conoce el medio, a eso me refiero. Era como dije en su momento de Burruchaga. Pero insisto, para terminar de mi parte, la contrariedad hacia los Barros Esqueloto, yo insisto que es demasiado premio que se le dé la selección nacional a ese equipo técnico. Y a partir de ahora, apoyar y ver qué es lo que puede hacer, alentar. No nos queda otra. No, bueno, alentar, apoyar, qué sé yo, esa es cosa del hincha, ¿verdad? Pero obviamente que nos ponemos toda la camiseta de la selección porque es nuestro país. Claro, a eso. Pero yo insisto, no, yo también coincido con lo del cuerpo técnico paraguayo, ¿verdad? Porque yo creo que hay. Ahora, si no hay mucho, cierto. Pero me parece que hay 4 o 5 opciones muy válidas para tomar la selección. Gente que además jugó en la Albirroja, que fue mundialista, que fue, no solamente que jugó, que fueron líderes de la selección. ¿Te acordás lo que dijo Toro ayer? Lo que dijo Toro ayer. Eso estaba por decir. Y es más, ayer Toro habló y dijo, nosotros queremos tomar, o sea, yo estoy seguro que si Mourinho era considerado por Harrison, él lo hubiese aceptado, estaba acá ahora. Entonces, y además me parece que hay un craso error en este contrato. Enorme. Craso error en este contrato, craso error de la dirigencia de la APF. Dale los 4 años. Claro. Bueno, Guillermo Barros Esqueloto, dale hasta el 2026. ¿Qué 2024? Para otra vez hacer la misma pavada. Totalmente. De terminar la Copa América, por ahí no funciona, le llamás a un técnico de vuelta para que empiece sin Copa América el proceso. Dale ya los 4 años. Pase lo que pase estos 6 partidos. ¿Qué 2024? Si está más que comprobado que fue lo que nos hizo mal en todo este tiempo. Con números y con hechos. No entiendo la planificación, sinceramente. Porque aún clasificando la Copa del Mundo, ahora que sería un éxito y sería espectacular, dale con más razón otros 4 años. Ya que vaya hasta el 2026. Copa América de por medio, ya te vas a tener un técnico mundialista que va a apuntar mejor al segundo mundial. Porque si yo era partidario de 6 partidos para comenzar, y ahí barajar por 4 años. Pero ya que le das ahora y le extendés el contrato, extendelo bien ya hasta el 2026.
No te quedes en 2 años para que después pase lo que pase en la Copa América, seguís o no. No, que sea un proceso de 4 años. Para más Que es lo que nos faltó en todo este tiempo. La única vez que hicimos, nos fuimos a la Copa del Mundo, con Tata. No repetimos eso. Entre otras cosas, obviamente, que se hacen mal acá, no nos fuimos ni a Brasil ni a Rusia. Y a lo mejor nos vamos a Qatar. Completemos el periodo de 4 años. Para más hay seguridad que Harrison va a continuar hasta el 2026. ¿Quién le va a sacar? Sí, eso. No, con más razón. Por eso. Entonces, Hoy es inamovible. Perdón por la palabra, pero no quiero decir es estúpido, pero es inútil hacer por 2 años. Es volver al mismo error. Es volver al mismo error, es equivocarse de vuelta. En la misma cosa. Ya sacando de lado el quién. Ahora el cómo. Y sobre todo el proyecto del futuro. No sé, Jota, ¿vos qué querés decir? No, exactamente, que acá el problema no son los Barros Esqueloto, el problema es un montón de otras cosas. La lectura comprensiva es un ejercicio que tenemos que hacer mucho, ¿verdad? Para poder llegar a mejores conclusiones también, porque cuando hablábamos de los que buscaba Berizzo y de lo que no le salía y de qué estilo él iba a seguir insistiendo, era que le defendíamos a Berizzo y a vos te gusta Berizzo y es ponerte una vereda contra la otra. El currículum de Berizzo era totalmente apetecible. Ahora, el debate era el currículum del argentino para Berizzo, por eso Berizzo no es opción en Argentina, ¿verdad? Lo mismo pasa con Barros Esqueloto. El currículum de Barros Esqueloto, claro, dirigió Boca, jugó una final de Copa Libertadores. Estamos diciendo Gustavo jugó una final de Copa Libertadores. Bueno, Guillermo también jugó una final de Copa Libertadores. Entonces, el currículum sí, salió campeón allá. Salió campeón de la Sudamericana. Claro que es un entrenador que tiene y mucho, pero en el peso de un argentino y de lo que nosotros podemos producir, ahí está la diferencia, ¿verdad? Es lo mismo que compare, como te dije el otro día, Guido Alvarenga con Maradona. Él era argentino, se fue a los mejores equipos del mundo. Bueno, no sé si es la mejor comparación, pero con algún otro ídolo argentino, digo, tienen otra exportación igual que los uruguayos. Yo creo que una vez que está, tiene pero miles de cosas positivas para muchas más que la de Berizzo. Berizzo es un gran entrenador, yo voy a insistir, lo que él quería proponer tiene que ver hasta con la alimentación de los chicos de 12, 13 años, que entiendan que hay que tocar, arrancar, hacer triangulaciones, pasar las inferiores y decimos la inferior, dame a la inferior y hablamos de 10 clubes. 10 clubes. Y en esos 10 clubes, 8-0 le ganó Cerro a la reserva de River. Estaban entre 12, entre 13, no completaban los 3 cambios. La reserva de River, y el presidente sale a hablar que el árbitro le ayudó a Cerro, que Cerro no gana en la Libertadores. Esos mensajes, para que después nosotros queramos ganarle a una selección brasileña que tiene a un jugador del Bragantino. Que si diga Juan Bragantino, ¿sabes lo que es? La formación que ellos tienen, el escenario que ellos tienen, la organización que ellos tienen. Es donde está Gustavo. Cuerpo técnico de nivel selecciones. Ellos no estarán entrenando en Mango Bupe. Ellos estarán entrenando en un mega complejo, en un equipo preparado para primera división que posiblemente, si es que le agarran la mano, va a ser campeón de la Sudamericana, va a ser campeón de la Libertadores, como fue Paranaense, como son todos esos equipos brasileños que te aparecen y juegan finales. Porque ellos están preparados en la estructura. Nosotros, la reserva de River no completó para hacer los 3 cambios. Hay equipos de inferiores que uno ve, chicos, que están así en el banco. Excedidos de peso. Hablamos de 10 equipos nomás, no estamos hablando de 30. Imagínate la intermedia lo que es, imagínate la B lo que es. Entonces, lo que quería proponer Berizzo era un camino largo. No es un mal entrenador de ninguna manera. Hoy le podemos odiar, le podemos tirar todo porque nosotros hinchas pasionales siempre vamos a ir contra el que está en la cancha. Eso es, o si no se acaba el fútbol. Yo mismo, ¿no? Cuando me voy a mirar Atlántida, querés saber cómo te transformas. Pero cuando a la hora de tomar evaluaciones, es otra la que tenemos que tomar. Y yo coincido con lo tuyo. Barros Esqueloto tiene muchas cosas que a nosotros nos pueden dar. Si es el Barros Esqueloto que impone, que impulsa, que absorbe la presión, que es algo que a nosotros nos cuesta ganar de local, y hoy tenemos que ganar 3 partidos local si queremos tener chance.
O sea, nosotros tenemos que explotarle al máximo a Guillermo, que hoy esté en su mejor momento, su característica ofensiva, de presión, ser directo. Era un tipo que tiraba centro, no tiren centro de mierda, dice y cierto, él no tiraba centro de mierda, alimentaba. Nosotros en el fútbol paraguayo lo que más tenemos son cabeceadores. El 4-3-3 es un sistema que se utiliza, estamos acostumbrados al 4-4-2, sí, pero el mundo juega 4-3-3 y podemos jugar 4-3-3 también. Podemos jugar 4-2-3-1 también, que es lo que normalmente hoy se utiliza para Cerro no juega 4-4-2, Guaireña no juega 4-4-2, Olimpia no juega 4-4-2. Hoy es necesario ese media punto si no te ganan el medio. Lo que tenemos es que ser más directo, ¿verdad? Y yo creo que Guillermo puede. Berizzo no le salió, no pudo, terminó siendo en ese punto X de tomar la decisión, él terminó decidiendo por el temor. Sí. Entonces fue muy marcado lo defensivo, porque si él tomaba la decisión de arriesgar, no importa si pierdo, porque no confiaba en nuestra zona defensiva, a lo mejor perdíamos, pero íbamos a hacer más goles. O a lo mejor como Argentina, generamos 5 situaciones, Argentina no nos marcó tampoco. A lo mejor te marcaba 1, perdía 1-0, pero tuviste 4 o 5 chances, ¿verdad? Y yo creo que Guillermo en ese caso se tiene como para que nosotros seamos un equipo porque más además ofensivo. Jota ahora está obligado por la tabla de posiciones, o sea, no va a poder ser otra clase de técnico hoy. Necesitas ganar por lo menos el siguiente partido frente a Chile y después ir a tratar de sumar a Colombia y después volver a ganar frente a Uruguay. Hay que ganar y tratar de sumar un puntito frente a Brasil si se puede. Totalmente, y eso necesitamos, Chipi, porque hoy sí decíamos, bueno, Sarabia, Morínigo, yo 100 veces quiero que se produzcan entrenadores, porque yo insisto que el escenario no nos permite, ¿verdad? Al igual que el fútbol paraguayo, el jugador paraguayo no es visto en todo el mundo porque nosotros no vendemos nuestra imagen de los goles del fútbol paraguayo. En España no saben. Pita es un trabajo empresarial, no es que alguien prendió la tele y lo vio a Pita y dijo, mira un poco, en Paraguay hay un ruido fuerte, choca. A nosotros no nos ven, nosotros vemos los goles por eso nos traemos peruanos, también no vemos los goles de Perú, ellos tampoco venden su imagen, nosotros vemos los goles del Nacional de Argentina, lo conocemos, eso también tiene que ver. Sí, sin duda. Nosotros decimos, si era Sarabia o Gustavo Morínigo, los dos eran buenas opciones, pero los dos son distintos. Y vamos a estar viendo qué bueno tiene Sarabia que nos puede dar y qué bueno tiene Gustavo que nos puede dar. Bueno, lo mismo pasó hoy con Barros Esqueloto. Hoy es una buena opción porque es la que se eligió. ¿Cómo se eligió? Ese ya era otro debate. Pero entre lo que se eligió, porque les gustan el técnico de esa línea argentina que no está en el primer nivel, es una buena opción. No está trayendo Caruso Lombardi. No. Es un tipo es un técnico de nivel. Claro, y tenemos que ir al frente con él. Y él tiene para ir al frente. Y este es un momento para ir al frente. Un técnico de nivel que hoy no está en un buen momento. Que ojalá se recupere acá. Totalmente. Porque eso también creo que hay que apuntar porque no es que le traes al Guillermo hasta después de perder la final con River. Pero estaba ahí. O sea, ahí yo evaluando si estoy en la posición, hoy es mejor momento que aquella. Porque aquella estaba destruido mentalmente. Pero totalmente, estoy de acuerdo, Jota, pero lo que voy nomás es que ese era el Boca que estaba ahí, peleando. Después, bueno, podés perder, podés ganar, pero estaba ahí. Este ya es un Guillermo que fue a la liga de los Estados Unidos, a una liga menor. Pero Chipi, y donde no le fue bien. Miremos lo bueno, es mejor porque si a él le iba bien ahí, él hoy estaría en Palermo. Si él le iba bien ahí, él estuvo, de hecho, Jota, a punto de ir a Italia, que finalmente por el tema de los papeles de la... Estuvo, él no entraba en cancha nomás. Dirigió 2 o 3 partidos sin entrar en cancha. Sí, claro, pero no podía y después ya volvió. Es que si le iba bien, no iba a venir aquí. Ahí, eso es lo que voy. Por eso. Esa es la realidad que nosotros sabemos, claro. Por eso, pero ya se sacó, pues la mufa, el desgano ya se sacó dirigiendo allá. Ahora quiere arrancar otra vez. Claro. Entonces, si le vamos a mirar otra vez por ese lado, en ese rango de elecciones, como cuando te va a comprar un auto, ¿verdad? Tengo para esto, y busca el mejor en el rango que tenés, ¿verdad? Yo decía lo de Tata porque a él le fue mal en Barcelona. Después se fue a la selección argentina, llega a 2 finales y queda ahí como que le fue mal. Llegó a 2 finales después de muchísimo tiempo, pierde las 2 finales, se va por un tema administrativo, por todo lo que pasa en la AFA. Él vuelve a comenzar su carrera en la Major League Soccer,
sale campeón con Atlanta United y ahí lo lleva a la selección de México. ¿Por qué 2 finales? Y él dirigió las 2 finales de Copa América. Una no fue... No, dos. Las dos. Las dos dirigió. 2015 y 2016 perdió contra Chile. Pero a lo que voy es que también el Tata tuvo que comenzar, no sé si de cero, pero se fue a una liga menor, le saca campeón a un equipo y de ahí él va a la selección mexicana. En ese momento me parece que Paraguay creo que andaba sin técnico en un momento dado y se insinuó que él podría venir. Si le iba mal en la Major League Soccer puede ser, pero salió campeón, se llama México, ¿qué va a venir acá? Entonces también tenemos que ser realistas que esta contratación se da porque le fue mal en Estados Unidos. Por eso estaba en ese rango de opciones. Claro. Sí, capaz si le iba bien. No, ahí se iba a Europa. Y puede ser, sí. A alguna selección mayor. Sí, pegaba no el sé. saldo, Chip. Sí, pegaba, puede ser. Venía de jugar una final. Aparte de esa final, vamos a ir a eso porque nos va a llevar el Guillermo a hablar de eso. Pues esa final se perdió en detalle nomás también. Sí, en detalle, y se le lesionó Gago y después terminó con el 3 con la contra, pero fue en detalle. No, y encima le llevaron a jugar allá. Te diría más, Jota. Yo creo que en 180 minutos Boca jugó mejor que River en mayores pasajes, ¿verdad? Que fue el primer tiempo en la Bombonera. Me parece que River tuvo mucho, desperdició 3-4, que fue superior, fue muy dividido. Por eso yo sostengo que el Boca primer tiempo en Madrid fue un paseo yo de Boca. Segundo tiempo le cambió a River la salida de Poncio. Esa es la regla del equipo Gallardo. Yo sostengo que Boca... River sin técnico en cancha, Boca, es distinto. Boca ganaba la Copa si se jugaba en cancha de River. Porque Boca jugó con la presión de jugar una final y no perder de local. River no jugó con esa presión. River de local tenía que ganar. Era la última, era un escenario y con muchos chicos. Era la última. Puede ser. Era otro partido. Yo creo que igual River tenía un mejor, ¿cómo se dice? Cuerpo futbolístico, volumen. O sea, vos River veías a qué jugaba, ¿verdad? Boca por momento apostaba, en ese entonces Guillermo apostaba a la velocidad de Pavón, ¿verdad? Se le murió Pavón en el primer partido de local a los 20 minutos, 15 minutos, ahí metió doble 9. Sí. Para mí Guillermo lo dejó injustamente a Tevez afuera. Tevez entró en el partido fue contra River, no me acuerdo si por el torneo local o en la Copa Libertadores o mismo contra River esa primera final, y cambió el partido y no le dio ni un minuto. O sea, le dio ya cuando River hizo el 2-1 allá. Estaba Chavo con Gago afuera. Sí, perdió por detalles. No digo que... Al contrario, o sea, hay más mérito en llegar a una final que en perder una final. Claro. O sea, mucho más mérito en llegar a la final que lo que puede ser criticable perder una. Pero... también hay que reconocer que Boca tenía un poderío tremendo, o sea, tenía un plantel fenomenal. Por eso te digo, eso es lo bueno de cuando se habla de que el plantel hacía todo, es porque el técnico No, yo no digo bien. que hacía todo bien, que el plantel hacía todo, pero tenía un gran plantel. Y lo manejó bien. También hay que decir que esa es una final muy recordada desde lo mediático, independientemente a todo el análisis futbolístico que hicieron, que por supuesto es sumamente interesante. Muchos se quedan con que perdió la final del siglo. El folclore. Entonces, en Boca, estamos seguros que por más que haga una carrera importante, si vuelve, va a volver, pero de aquí a 10 años, más inclusive. No debió jugárselo esa final. Boca tenía que ganar. No podía jugarse allá. Eso es el reglamento. Por eso, fuera de eso, pero el tema es que los Barros Esqueloto son recordados porque fueron técnicos de Boca por haber perdido esa final. Y bueno, pero eso también es el precio de lo que significa hoy el nombre Barros Esqueloto. Son recordados porque son del producto argentino. Le conoce el mundo a ellos, o sea, ellos venden. Sí. El contrapeso de Gallardo estaría así de fusilado si es que perdía esa final. A lo que voy nomás es que mucha gente los condena por haber perdido esa final. Y obvian el hecho de haber llegado, de haber armado un buen equipo, de haber manejado un equipo como ese. Es una cuestión ya de argentinos, ¿verdad? Sí, claro. Su folclore, ya esa es cuestión de ellos. Como le condenaron a Aldo Badilla por un ¿Qué partido? tenemos que ver nosotros acá paraguayos con lo que pasó en la final y su folclore? Ya es Cajay. cosa de ellos, ¿verdad? Siempre Cajay es el que se equivocó en esa jugada de Aldo Badilla. Ellos se fueron contra el paraguayo, no contra el argentino. Claro. Cajay hizo la macanada ahí. Estudiantes de La Plata, Boca 2006. Un partido final donde vos tenías el tipo da un pase atrás corto
Encima en una época donde no era para jugar al pie al arquero sobre presión, y Aldo su característica nunca fue de jugar al pie al arquero sobre presión. O sea, error total de Cajay fue, pero nadie ni se acuerda que Cajay era central en ese partido. Todo es Aldo porque la prensa fue como son ellos. El folclore, como dice Chipi. Esa es una cuestión de ellos, que no. Boca River, que nos interesa. O sea, ya ellos con su final y con su cuestión del folclore. O sea, analicémosle a Guillermo, insisto, desde lo malo y lo bueno. Y yo creo que en una Copa Libertadores es más meritorio llegar a la final que perder la final. Y además, como dice Jota, la perdió por detalles. Que el famoso gol de la media cancha que le hacen a esa, no es responsabilidad del técnico. Claro. Esa de todos los jugadores, ¿verdad? Después yo lo que digo, sí, de Guillermo en esa final, que yo considero que no estuvo bien, es no meterle a Tevez. Sí, no tenía problema con Tevez y con Osvaldo, con los grandes tuvo problemas. Ese era un momento para Tevez. Sí. O sea, él no lo metió. Eso es un error craso para mí, el técnico. Guillermo, él sabía que a él ya le pasó con el Real Madrid eso. A él le pusieron al Chelo Delgado y le sacaron en un partido de Sí. grandes, que eran partidos para los grandes. Solamente que el Chelo también tenía la chapa de Benedetto, no tenía la chapa de Tevez. Ahí eran dos. Yo ni siquiera de titular, pero me parece en el segundo tiempo del partido era hombre cantado. Sí. Era hombre cantado, porque a lo mejor vos decís, bueno, no aguantaba 90 minutos en ese entonces ya, era otro, no tenía la misma dinámica, bueno, podías dejarlo a un lado, pero ya cuando el partido te pedía, me parece que era un momento para él. Bueno, Chipi, perdón. No, es que ver esa primera convocatoria o la primera opción de equipo cuando pare en su entrenamiento, yo creo que no vamos a estar muy en desacuerdo de lo que arma. A mí me da esa sensación, con Berizzo era una sensación de que hay algo que tenemos que entenderle de lo que él quiere. Yo creo que Guillermo es más terrenal. Es más terrenal a nosotros, a cada uno con su estómago, es más lógico a nuestra lógica. Porque ayer yo hacía el ejercicio, creo en el programa, decía, armemos dos equipos de Paraguay. El que venía jugando, Beto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Arzamendia. Morel, Villasanti, Lucena. Ángel Romero, Almirón y Tony. Armemos el equipo B. Escobar, Fabián Balbuena, Alderete, Héctor Martínez. Bueno, en el medio es donde por ahí hay duda, ¿verdad? Jugaba Cuba, ponele Piris, Huguito Martínez, Florentín, o me estoy olvidando de algún volante interno. Yo quiero Cristian Rivero, que esté, por ejemplo, que puede estar. Por afuera puede jugar Derlis, por afuera puede jugar Brian Zamudio, por afuera puede jugar Melgarejo. Bueno, Melgarejo no lo van a llamar. Deberían sentarse a hablar, que pague el asado y que si es opción para el técnico esté. No es momento para... No. Que pague doble asado, triple asado que pague, pero que se rían todos y se abracen todos. Pero lo de Lu fue solo contra el técnico. No importa, pero le fallaste a los muchachos. O sea, no Sí. pueden todo el mundo enojarse e irse. Frente al técnico, escucha. Pero Juan Escobar hizo casi lo Y mismo. todos están haciendo lo mismo. Ese pues era el tema de que hoy no tenían los del 98, los del 2010. Tony se fue. Eso hacían en otra Tony época y también te se fue. agarraban del Tony es cuello. más entendible. Sí, pero se fue. Sí. Hay jugadores que pasaron por lo mismo y estuvieron. Después Claro. no podés entrar a juzgar, No se puede. ¿verdad? Pero se fue. Hoy no es momento, no puede seguir pasando eso. Y decir Carlos González, y decir, tenés dos equipos en la defensa, nomás que te dije, Chipi, te enojaría que juegue Escobar, Balbuena, Omar Alderete y Héctor Martínez en tu línea de cuatro. Bueno, no. y la otra línea de cuatro, te enojaría que juegue Beto, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Arzamendia. No, O sea, mucho tenemos. yo Que creo va que a elegir el tema. Alderete hoy es titular. Pero ¿cómo? ¿Dónde? Tenés Héctor Martínez, tenés Junior. Central por izquierda. Hoy por nivel, por la liga en donde juega, por el nivel expuesto en la selección, hoy para mí es Alderete. Hoy no es Alonso. Mira qué lindo problema, por eso tenemos. Sí. ¿Entendés? Ahora, ¿qué arma es el tema? Ahora que no veamos que Alderete arranca del lateral izquierdo con Junior y le pone a Gustavo de central y llama a un lateral central. Yo no creo que haga eso, Guillermo. Yo creo que él va a hacer algo muy parecido a lo que todos Más pensamos. compacto. Sí. No, yo también creo, por eso, o sea, a partir de ahora veamos qué es lo que puede ofrecer.
Él jugaba... Ese Boca era con... Jara jugaba de lateral derecho. No, yo no me acuerdo. ¿El chileno? Leonardo Jara. No, No, el... me estoy confundiendo con... Jugaba con Jara, era izquierdos. Con el que mete el dedo. Izquierdos con... Sí, ese es otro. Sí, tenés Izquierdos con... ¿Quién era el otro central? A la izquierda era Fabra. No, yo no me acuerdo. Pablo Pérez. ¿Quién era el otro volante? Yo soy hincha del rojo. A mí preguntarme por Garnero, Pascualito Rambe, esos eran mis ídolos. Boca no miraba. No, estoy tratando de acordar nomás cómo armaba su equipo, básicamente, ¿verdad? Leo Jara, Cali, Cabo, Magallán y Fabra. Magallán y Fabra, ahí está, Magallán faltaba. Magallán y Fabra. Y el medio eran Nández, Pablo Pérez. El equipo contra River en la final de Madrid. Andrada, Buffarini. Sí, Buffarini jugaba en Hoy compañero de Pita Buffarini, por ejemplo. Sí. Izquierdos. Pero ponía un lateral. Sí, Buffarini, lateral derecho, que había salido campeón con San Lorenzo en el 2014. Izquierdos, Magallán y Olaza. Sí. Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez. Barrios, ahí está. Barrios era el tapón. Villa, que se hizo expulsar allá. Villa, Benedetto y Pavón. Ese fue el equipo que puso Boca en la final en Madrid. Y Villa jugaba de puntero, Pavón de puntero y ponía un 9. Cuando le sacaba a uno de ellos, le reacomodaba a Pablo Pérez, no, a Nández, un poco más al costado, y ponía un doble 9. Ingresaron en aquella final Gago, Guanchope Ávila y Carlos Tevez. O sea, él también cambiaba de sistema en medio del partido, pero acomodándose a las situaciones. Sí. Claro. Y Jara que también, bueno, en aquella ocasión, como se jugó tiempo extra, se podía hacer el cuarto cambio. El cuarto cambio. Así el cuarto. Chipi, y acordate que el Lanús campeón, porque todos decimos le tuvo al Almirón, le tuvo el refilón nomás ya al Almirón. Almirón no fue campeón de la Sudamericana. No. Ese Lanús jugaba también 4-3-3, pero así como decimos, ¿qué es lo que a él le gusta? Benedetto era su 9, no era Tevez. Pero la 9 era el Tanque Silva. Completamente otra cosa. Y estaba el chico que vino en Libertad. Blanco parece que era, Ismael Blanco, o otro Blanco, que era también un puntero rápido, pero más centro delantero que raya, pero jugaba también por raya. No era estilo Pavón. En un 4-3-3 él hacía raya, pero no era estilo Pavón, era más cerrado hacia adentro. En distintas características él consiguió muchas cosas. Si le vamos a ver hoy, ya que está, tenemos que ilusionarnos. No, era un improvisado. ¿Y cómo se arregla lo de los 2 años de contrato? Se arregla con una capacitación dirigencial para que de acá. Pero me gustaría preguntarle a los dirigentes, Jota, ¿por qué hasta el 2024 y no hasta el 2026? Ya con el nombre puesto. Porque son decisiones políticas en base a la presión popular de la gente. De eso nomás es lo que vos te resguardas. Solamente de eso. Y mientras nosotros sigamos teniendo eso, la gente se va a seguir quejando. ¿O no consideran que la Copa América sea una cuestión importante para el siguiente técnico? Capaz no consideran, Jota, a lo mejor nosotros estamos todos locos y ellos dicen, y tienen la razón y dicen, no es necesario la Copa América. Sí, no puede haber un siguiente técnico. No puede plantear un proyecto. Jota, pero y así como están las cosas puede haber. No, o sea, hay un 50% de posibilidad de que haya. 60, 70, pero vos ya no tenés que proyectar eso. No puede haber dentro del equipo del Guillermo Barros Esqueloto, tiene que haber ya alguien del cuerpo técnico paraguayo trabajando para que el día que ellos se vayan post campeonato mundial agarren un cuerpo técnico nuestro. Pero no van a hacer eso. Bueno, pero hay que hacer. Sí, es una opción. Yo no digo que es la solución, es una opción. Maneja otras opciones también. Vamos a seguir con la misma. Pero yo no creo que la dirigencia piense a futuro. Ellos están hoy Barros Esqueloto, busquemos la solución y listo. No quieren perder el poder de cambiar técnico nomás. Es más, yo estoy casi seguro que la oferta de la dirigencia fue por estos 6 partidos. Y probablemente los Barros Esqueloto se plantaron y dijeron, no, dame hasta la Copa América por lo menos. O dame hasta el Mundial, y ahí empezaron el tire y afloje. Bueno, quedamos en la Copa América. Porque yo creo que el mensaje hubiese sido otro si el contrato de los Barros Esqueloto era por estos 6 partidos. Porque ahí el mensaje era, vamos a morir en estos 6 partidos, después vemos qué pasa. No, ese es un craso error que si se vuelve a cometer, pero ahí está, es netamente era dirigencial. 6 partidos o era hasta el 2026, no, era hasta el 2024, claro, es totalmente lo mismo.
Totalmente. Lo mismo es lo que dice Víctor. En el 2023 ya se juegan las eliminatorias para el 2026. Con más razón. Ni lo tenía en cuenta. Con más razón. Si ya en el 2023, ¿estás seguro, Víctor? Sí, claro. Sí, no, así es. Claro, tenés 4 partidos por lo menos. Claro. Con más No iba a razón. ser más 2023 lógico. y seguro que hay 2 o 4 partidos antes del 2024. Antes de la Copa América 2024, digo. Porque la Copa América es a mitad de año. Eso se va a definir en diciembre, por Claro. ahí se juega todo en octubre como quiere Ansel Bueno, Wenger. ese ya es un Entonces, cambio importante, pero en base a calendarios anteriores, antes de la Copa América 2024 vamos a jugar mínimo 6 u 8 partidos Sí. de eliminatoria. Bueno, pero Igual ya echó atrás. vamos el a buscarle plan, la FIFA. vamos a ponernos en Sí. el lado dirigencial que queremos sacar Del ventaja. mundial. Perdón, Jota. Del Sí, mundial. Del mundial. Ya la FIFA, ante la negativa de la UEFA y la Conmebol, Sí, sí. dijo, pausa. Quiere Jota. sacar ventaja del lado administrativo, entonces. Si es que el contrato dice pagar 2 meses o pagar la finalización del contrato, es una gran jugada administrativa. Porque vos le echás un mes antes de la Copa América y ahí contrata a otro técnico. Le paga finalización de contrato un mes nomás. Comenzar de cero. Y porque lo ideal es que si vas a cambiar de técnico, cambiarle antes de la Copa América, no después de la Copa América, porque el técnico que viene no va a tener el mes de trabajo. Claro. Que es la pretemporada. Entonces no tiene si va a jugar la Copa América tiene que arrancar la eliminatoria. Pero además, Jota, yo digo, más allá de eso que es, que está bien, yo hace un proceso de 4 años. Sí. Que el técnico le conozca a los jugadores, el técnico que ganen, que pierdan, pero que se vaya formando un equipo que a la larga te va a responder. Pero no sostenemos eso, insisto. ¿Cuándo fue la última vez que nos fue bien? Las veces que el técnico arrancó el periodo de, no digo 4 años, de 3 años. Sí. Carpegiani empezó. 98. Él empezó. No fuimos al Mundial. Aclaremos que Carpegiani no dirigió esa Copa América de Uruguay. Claro, pero El técnico tomó desde el principio. Tomó desde el comienzo de las eliminatorias. Marcarián, Marcarián también. Marcarián desde el comienzo de las eliminatorias. Maño se quedó después del triunfo frente a Brasil. Marcarián tampoco Completó. dirigió la Copa América post Francia 98. Sí. Almeida fue el técnico Almeida de la fue Copa acá. América 99. Pero ni bien salió Almeida, ya tomó la posta Marcarián. Era gente de acá. Y era su camada. Por eso. Pero, Eran chicos que él ahí habían está. entrenado. O sea, ¿Entendés? ahí vamos. Maño Hoy- agarró. hoy llamás a alguien del medio y ya sabe Chiqui. el manejo. Hoy era Chiqui, que Claro, era el que ya le entrenó a todos pero por ellos. eso, ya sabe el manejo, Claro. ya sabe cómo es el futbolista paraguayo. 2004, Ya sabe ¿quién cómo dirigió es la Copa selección. América? 2004, Tata. no. No. 2004 fue Jarazaguer, pero esa Copa América se utilizó para las Olimpiadas. Exacto. Como preparación para las Por Olimpiadas. eso no Pasó en la dirigió Olimpiada. Ganamos una medalla olímpica. Imagínate, yo no tenía ese dato. La Sí. única medalla. Eso hubiese Pasaron sido los mi años fundamento y si sabía. solo Mira el dato. 18 deportistas tienen una medalla de Juegos Olímpicos acá en Paraguay. Nadie más después. Imagínate. Y Tata dirigió la Copa América del 2007. 2007. Pero en toda la... Perdió en 6-0 y lo querían sacar a patadas. Sí. ¿Se acordarán ustedes? Contra Sí. Venezuela. Si a un amigo nuestro que le bajaron Contra del avión. México. A Héctor Cortés. Así, Ah, eso cierto. es costumbre, es vieja algo. Eso era antes, por eso no hay que volver a esos errores. pero te digo, está ¿Qué marcando pasó? los errores. Pero digo, Jota, acá Tata dirigió 2011, agarró Chiqui, cambiamos de técnico, no nos fue bien. Eliminatoria Cambiamos de técnico en el 2018, no nos fue o bien. Copa América. Cambiamos de técnico ahora, hasta ahora no nos está yendo bien. Veremos Hay- ahora. Hay cambios que son, lo de cambio del Gustavo Barros, de Guillermo Barros Esqueloto, es un cambio para buscar contundencia ahora. El cambio, por eso yo voy a seguir insistiendo, el cambio de Tata a Chiqui fue un cambio de corte de Intento ciclo. de cambio de ciclo y de Claro. de forma de jugar al La fútbol. característica de los chicos que venían, ya venían para este estilo de juego. De hecho, hoy vos querés volver a jugar a lo de antes y vos no vas a encontrar otro Rivero, Topo, Ramberbera, Barreto, Jonathan Santana. Hoy decime, bueno, vamos a jugar a lo otro. Nombrame 5. Ramón Martínez después. Grandote agresivo. Y Ramón no tiene la trayectoria en selección. Hoy viene un técnico, viene el Tata y dice, vamos a jugar a lo que éramos. Él va a tener que jugar con Lucena, con Huguito Martínez, a esa característica. Quería reafirmar más que ese cambio que se intentó con ese perfil de jugador, si miramos en aquel momento a quienes convocó Chiqui, pasaron 10 años
Y hoy recién estamos encontrando ese estilo de jugar para la selección. Era una buena idea, se cortó Sí, el proceso sí, porque por eso. otra vez la presión, porque no se Pero ganó por acá. eso, tardaron 10 años recién en reafirmar eso. y Hoy tarda tenemos 20. esos jugadores, pero no tenemos el conductor. Además, si están jugando en nuestros equipos. Claro, la mayoría cambiaron las canchas, cambiaron un montón de cosas que hacen que vos, bueno, diga, vamos a apostar a esto sin perder lo otro. Lo que pasa es que ningún proceso se terminó de solidificar. Vos decís, la camada del 98, sí. En el Barcelona, la camada de Barcelona 92 arrancó una camada. Vos mirás después la planilla mundial y son 6-7, pero esos 6-7 te hacen sólida la camada. Uno dice, esta selección que jugó el 98 es la que arrancó en Barcelona, es decir, pero en realidad vos mirás y hay mucho más que no estuvieron en Barcelona, pero ellos eran la tendencia, ellos te marcaron el camino, Claro. ¿verdad? ¿Qué pasó después para de ahí? Se fueron mezclando y metiendo para la del 2002 y 2006. En la del 2010 ya llegó la de Malasia. Era camada. Nosotros en Malasia teníamos una camada de mundialistas que los Paulo da Silva, los César Ramírez, los Justo Villar, los Juan Zamudio, los Gustavo Morínigo. Ellos ya eran hombres de primera división. Por eso ya eran conocidos cuando se fueron a jugar al mundial. Después se encontraron todo arriba otra vez, en la camada. Hoy nosotros tenemos que esperar la camada del Mundial Sub-17, la de Pulpito y compañía. Esa es la más cercana. La siguiente es la de Diego Torres, Segovia. Eso falta 8 años. Esa camada no va a ser la dueña de la selección dentro de 4 años todavía. Pero no se están proyectando, Jota, como ya se proyectaban ellos. Deberíamos. Buscando la solución de hoy, Porque vos, ese sería, vos- tiene que vos, ser lo que... Jota, esa camada vos ya le veías en primera división a las anteriores. Estas todavía no. Hoy están, sí, Chipi, hoy está Alan Rodríguez, hoy está Roberto Fernández, hoy está Pulpito, hoy está Seba Segovia. Ferreira. Seba era de esa camada, no. Hoy está, no, Segovia es la anterior, la más chiquita. Segovia es la de Diego Torres, la de Por Diego eso. Duarte. 2019 es la de Jota. Claro, Segovia. pues tienen 17, 18 años, 19 años. A ellos les falta 2, 3 años Sí. todavía para llegar a los 100, 150 partidos de primera. Les Ade- falta. Además se cortó ese proceso de la sub-17 también por el hecho que no hubo competencia oficial No, en el claro. 2021. Por eso, Ellos hubiesen jugado un sub-20 este año. el gran objetivo tiene que ser esa, tenemos que volver a buscar las camadas. Tenemos que hacer que lleguen esos chicos de estos 2 mundiales, porque ellos van a jugar contra Francia, contra Argentina, que le eliminamos en la siguiente Copa América dentro de 8 años, o en la siguiente eliminatoria dentro de 8 años. Van a jugar ellos contra los mismos que jugaron en el sub-17. Fíjate, ¿Entendés? Jota, que ayer en cancha, en el partido Copa Paraguay, estoy seguro que nadie se va a acordar de esto, se enfrentaron Rodrigo Báez de Ameliano. ¿Quién es Rodrigo Báez? Se van a preguntar. Rodrigo fue capitán de aquella sub-15, llevaron campeona a Colo del Colo, se apuraron. 2009, último título del fútbol paraguayo a nivel sudamericano. Jugadorazo. Jugadorazo, sí. Por algún motivo no se desarrolló. Perfecto. Sacaron de acá por izquierda, se fue a Colo Colo, no jugó, se desapareció. Falta estabilidad. ¿Te acuerdas? Ayer el que pateó el penal y pateó mal, y todos se rieron de él, Carlos Florenciaña, también integró esa camada. También. Sub-15, campeón sudamericano 2009. Por algún motivo hoy está en Guaireña, suplente en Guaireña, ¿verdad? Entonces, hablamos de lo que siempre decimos, por algún motivo no se afianzó esa camada. Creo que el arquero de aquel equipo era Alejandro Bogado, No me acuerdo. hoy integrante del 2 de mayo, y vemos en sus publicaciones que todo el tiempo es uno de los referentes del plantel que reclama los premios. En su momento campeón sudamericano. No hay que perderle el ojo a esa Qué camada. bárbaro. 13 años pasaron y los pobres chicos andan por ahí. Algo pasó. No se le preparó Algo el camino. pasó. Llega, Claro, llega claro. el que llega. ¿Sí? Falta de dirigencia. No llega el que la haces llegar, llega el que Así llega. mismo. Así es. Está en línea. Iván Almeida, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Hola, Chipi, ¿cómo estás? ¿Cómo están ahí todos los muchachos? Bien, Bien. Iván. Bueno, felicidades por este desafío. ¿Agarraste primero el silbato para dirigir o la calculadora para hacer números antes de entrar a dirigir? Agarré primero la calculadora para sacarle plata al presidente y después el silbato. Está bien. Y en ese cálculo, antes de entrar en lo futbolístico, ¿cuáles son las conclusiones para estas fechas que faltan? ¿Cuánto hay que hacer? Bueno, la verdad que cuánto hay que hacer es difícil, sí, nos encantaría hacer los 18 que quedan, ¿verdad?
pero tenemos que ir paso a paso ahora este fin de semana. O sea, el sábado tenemos un partido que es sumamente importante para River. Jugamos contra el equipo que es el que más cerca tenemos para tratar de salir de la zona de descenso y acercarnos primero a la zona de promoción, que es el primer objetivo, obviamente, ¿verdad? Consiguiendo un resultado este fin de semana vamos a quedar a 2 puntos todavía del equipo al cual tenemos que alcanzar, así que margen de error no tenemos este fin de semana. Sabemos que es realmente una final para River lo que va a jugar el sábado, y nos estamos preparando para eso, ¿verdad? Tenemos la idea de darle un toque nuestro al equipo. La verdad que la semana fue muy corta porque River jugó el lunes con Cerro, no le podemos cargar el martes, no le pudimos cargar mucho tampoco el miércoles porque a las 48 siempre es cuando más siente físico, y bueno, hoy ya entrenamos a la mañana y volvemos a tener un segundo turno ahora a la tarde, y ya nos queda mañana viernes que prácticamente ya no se puede tocar mucho el equipo, así que de la idea futbolística que le queremos dar nosotros al equipo vamos a ver hoy a la tarde si realmente terminan de agarrarla o no, o si no, bueno, tendremos que acomodarnos más nosotros a ellos que ellos a nosotros. ¿Qué pensás darle, Iván? Darle un poco más de fuerza ofensiva, ser un equipo más corto de mitad de cancha para adelante, tratar de que sea un equipo justamente más corto, que no tenga recorridos tan largos, que cuando se recupere la pelota no te quede tan lejos del arco del equipo rival, a la vez estar bien protegido, ser directo cuando se necesita, cuando hay espacio, no lateralizar mucho la pelota, a no ser de que no se tenga espacio, y bueno, tratar de agrandar la cancha cuando el equipo rival está muy cerrado. Iván, no te vamos a pedir que vos corrijas nuestro mundo porque es imposible, y si se salva del descenso River no vas a ser el mejor técnico del mundo, y si ocurre lo peor tampoco vas a hacer lo contrario, pero nosotros estamos persiguiendo justamente el tema de la vinculación de los técnicos paraguayos, no solamente a clubes sino a selección. Sé que conoces nuestro pensamiento también. Dicho esto, ¿cuáles son los términos de la vinculación del contrato? Nos gustaría que trabaje por lo menos, no sé si decir, exagerando 10 años en River, porque ya sabemos tu estilo de juego, ya sabemos lo que le podés dar, pero no siempre se llega a buen término, no porque seas, y discúlpame la grosería, inútil ni lo contrario, sino porque es fútbol, ¿verdad? Pero ¿tenés una esperancita por lo menos de tener el tiempo para llevar adelante tus objetivos de lo que vos sabés para ser director técnico? Mira, tu pregunta es amplia, Nico, y sí. Cuando hay proyectos, cuando hay tiempo, cuando de repente no se te viene la presión de repente de un descenso, o de perder un campeonato, o de estar último en la tabla, generalmente la oportunidad es de los extranjeros. No le dan chance a nuestros técnicos del fútbol paraguayo. Por eso uno tiene que tomar riesgos y aceptar desafíos grandes. Obviamente este es un desafío grande para mi cuerpo técnico. Agarramos un equipo que en el promedio está bastante alejado del equipo que tiene que sobrepasar para ir a pelear la promoción. Lo mismo pasó en Luque con Badaico, lo tuvieron siempre a Badaico dentro del club, y sin embargo el inicio del torneo no fue Badaico el que inició el torneo, no fue Badaico el que eligió los jugadores. Hoy día es Badaico el que se tiene que arreglar con el plantel que entiende, y mira cómo lo está haciendo. Entonces vos te pones a mirar, y los técnicos paraguayos, hoy día lo tenés a Gustavo dirigiendo en el extranjero, Gustavo Ferentino, lo tenés a Mori dirigiendo en el extranjero, y ellos empezaron todos como interinos. Tiburón empezó como interino, Gustavo empezó como interino, Marcelo Mourinho empezó en Nacional, creo, como técnico directo después de haberse retirado. Hoy Julio César Cáceres empieza como interino en el Olimpia. ¿En qué momento? Cuando Olimpia está por explotar. Entonces la única manera en que nosotros los paraguayos, los técnicos paraguayos, los jóvenes que de repente venimos apareciendo, de poder mostrar nuestro trabajo, es aceptando esta clase de desafíos. Porque cuando los procesos inician
porque cuando las cosas están bien, porque cuando hay económicamente está organizado un club, se mira para afuera, esa es la realidad. Entonces no nos queda otra que aceptar estos desafíos, y aceptar los desafíos en el sentido de que, bueno, sabemos que es difícil, que yo hablé con el Peque Ortega, pase lo que pase, hagamos un proceso con River, vamos a tener el apoyo del Olimpia, se está hablando, vamos a tener, River se mantiene en primera, listo, vamos, Olimpia tiene muchos jugadores a préstamos inferiores que de repente no tienen espacio en esa primera división. Entonces, pase lo que pase con River, hay un diálogo, estamos hablando, queremos primero intentar salvar la River del descenso, no es imposible, quedan 18 puntos por jugar, estamos a 5, sí, estamos a 5, pero podemos quedar a 2 después de este fin de semana, entonces el margen va a ser muy corto. Pero si uno se pone a mirar la realidad, el momento, este sábado River no puede perder. Es más, entre comillas, me animo a decir que el empate tampoco nos conviene mucho. Entonces, son estos los momentos donde nosotros tenemos que aprovechar para mostrar lo nuestro, con respeto y con responsabilidad a la institución que me dio el trabajo. Yo no voy a salir el sábado como loco a buscar resultados desde el primer minuto, arriesgando, generando espacio y que a la larga terminen ganándonos el partido en los primeros 15 minutos. Vamos a trabajar, vamos a buscar, vamos a intentar. En esta corta semana donde prácticamente tuvimos 2 entrenamientos donde le pudimos dar una pequeña carga al equipo, vamos a intentarle que agarren. Es un plantel con mucha experiencia, jugadores que de repente sí ya manejaron sistemas y eso puede ayudar. Pero eso es más o menos lo que pasa en este momento. Yo creo que son estas clases de desafíos los que nos quedan aceptar para poder mostrar nuestro trabajo. Profe, ¿cómo estás? Jota te saluda, felicidades por esta chance, por esta posibilidad, como te decía también Nico. Es un momento complicado y quería ir a ese último detalle que tocaste, era lo que te iba a preguntar. Es un plantel con gente realmente de mucho recorrido, de mucha experiencia. ¿Cómo encontraste el plantel en sí, en la variedad del plantel? Porque normalmente estos equipos van teniendo por épocas continuidad una cierta poca cantidad de jugadores y hay una cantidad de jugadores que no tienen minutos y después va rotando. Hoy, ¿cómo encontraste homogénicamente, si me corresponde el término, el plantel para lograr lo que querés? Bueno, ¿cómo encuentra uno el plantel? Yo creo que uno no debe de hablar de cómo encuentra el plantel, estén bien, estén mal, estén regular. Lo que sí uno se fija es qué clase de jugador tienen y en qué momento están. Porque vos hablas de River y vos decís, bueno, ¿qué tiene River de delantero? Y lo tenés a Neri, lo tenés a Pablo, lo tenés a Memo, lo tenés a Loco, lo tenés a Borges. O sea, no te faltan. Busca volantes. Él lo tenés a Molina, lo tenés a Caballero, lo tenés a Sosa, lo tenés a William, lo tenés a Vera, lo tenés a Fatecha. No te faltan volantes. Sí. ¿Querés laterales? Lo tenés a Víctor Dávalo, lo tenés a Mario Saldívar. ¿Querés lateral izquierdo? Lo tenés a Marcelo Báez, lo tenés a Montiel, lo tenés a Guada. ¿Querés centrales? Lo tenés a Luis Cabral, lo tenés a Pinto, lo tenés a Alex y lo tenés a Gustavo Jiménez. ¿Querés arquero? Lo tenés a Coma y lo tenés a Fe, el muchacho que vino ahora, el uruguayo, que no me acuerdo el apellido, Cristóforo. Que son muy buenos arqueros y lo tenés a Federán también ahí. Entonces vos decís, bueno, hay para armar. Ahora, obviamente uno tiene que encontrar el funcionamiento. Yo puedo encontrar los nombres, pero lo que yo tengo que conseguir es que esos nombres dentro de la cancha sean una académica, que estén todos encajados, el eslabón, que no se me suelte en ninguna zona. Y eso es lo que uno intenta cuando es técnico. Yo le doy un orden a ellos, pero dentro del orden que yo le doy al jugador de fútbol hay que dejarle ser. Yo tengo que armar la académica con las características de ellos. Yo no le puedo pedir a uno más Molina que me juegue media punta, porque Molina no te da eso. Molina te da contención en la mitad de la cancha, William te da de juego, Sosa te da de juego, Ernesto te da más recorrido, Marcelito Báez te da profundidad por fuera, Víctor Ábalos lo mismo, Pablo, listo, hoy Pablo
a Pablo no le podemos pedir mucho desgaste en presiones, ida y vuelta, en venir a buscar la pelota, no apoyarse por fuera y llegar al área. Entonces que otro haga eso, que Pablo cumpla con otra función. Sí. Y eso lleva su tiempo, acomodar el equipo para que realmente engranar los grandes jugadores que hay en este momento en el plantel de River. Iván, ¿qué esperas del rival del fin de semana? Bueno, es un equipo que tuvo muy buenos partidos en el torneo y otros no tanto. Un gran plantel, que va a venir a una cancha que sabe que le va a ser difícil, porque ir a jugar a la cancha de River es difícil. Que se va a encontrar con un equipo que se va a jugar la vida, porque es un partido para jugarse la vida. Sabemos que es un partido que a Sudamérica un empate le sirve, y le sirve mucho, porque sigue manteniendo la distancia. Y vamos a ver qué decisión toman, ¿verdad? Prácticamente, si salen a buscar o se repliegan tratando de salir a contragolpe, si juegan con el 4-1, si juegan con el 4-4-2. Tienen un gran plantel, han tenido muy buenos partidos, y han tenido algunos partidos donde no fue el mismo equipo. Pero bueno, nosotros mucho tiempo de enfocarnos en el rival no tenemos. Creemos que vamos a tener un rival que se va a cerrar y va a salir de contra. Pero nosotros no tenemos que preocupar por nosotros, primero por encontrar el funcionamiento a este sistema que nosotros queremos utilizar, y preocuparnos más por nosotros. Eso es realmente, uno se puede preocupar por el equipo rival cuando ya tiene un orden, cuando ya tiene un funcionamiento. Puede pasar a esa segunda etapa, que es encontrar las maneras de eludir al rival y preocupar más al rival. Hoy nosotros realmente estamos con el tiempo al límite de encontrar el funcionamiento de lo que nosotros queremos para nuestro equipo. ¿Cuál crees que debe ser tu postura con relación a Pablo Ceballos, a quien conocemos todos, cómo juega? ¿Querés saber qué pasó con el técnico anterior? ¿Amerita una conversación con él? ¿Dejás pasar y decís Pablo Ceballos juega de titular ante Sudamérica y tiene que entrar a jugar, o si descansa tiene que descansar? ¿Qué crees que amerita en una circunstancia como esta, que se socializó mucho, Iván? No, obviamente que yo no voy a opinar de lo que pasó con Pablo y con Chito, ¿verdad? A ambos yo le tengo mucho respeto. Chito, que vamos a decir, Chito, un emblema de nuestro fútbol, un técnico que viene creciendo muchísimo. Pablo, sabemos todo lo que le ha dado a nuestro fútbol, y a mí me toca saber hasta dónde Pablo me puede dar hoy. ¿Qué es lo que Pablo me puede dar hoy? Yo le tuve a Pablo en el 2014, creo que un tiempito, y después fue transferido, y ese era un Pablo. Hoy es otro Pablo. Pasa lo mismo, por darte un ejemplo, Roque. Hoy vos lo tenés a Roque y no le vas a exigir a Roque que te dé lo que te daba en el 2005. Sí. Roque hoy ya tiene otro juego. Hoy Pablo tiene otro juego, te puede dar otras cosas. Entonces, uno cuando dice Pablo Caballero tiene que ver el Pablo Ceballos de hoy. ¿Qué te da Pablo Ceballos de hoy? ¿Qué tiene para darte dentro del funcionamiento del equipo? Y así como Pablo, como el Memo, como Cabral, como todos, desde el momento que llega un técnico nuevo, ese que estaba ya en el fondo, pasa a tener las mismas chances que venía jugando constantemente. Pasan todos los equipos, y Jota sabe, o sea, llega un profe nuevo y te igualó todo, o sea, todos vuelven a tener el chance para estar dentro del equipo por gusto futbolístico, por sistema, por lo que fuera. Entonces, lo que haya pasado es cosa de ellos, ojalá algún día lo solucionen, pero yo no tengo nada que ver ahí. Yo me tengo que enfocar más en lo que es Ceballos jugador, ¿verdad? Y Ceballos parte del plantel que me toca dirigir hoy día. Profe, yo quería preguntar por el cuerpo técnico. ¿Te acompaña el Mencho, Fatecha? Sí, está el profe Mencho conmigo, está Eduardo Pérez, que es el preparador físico 1. La semana que viene se va a sumar el profe Bogarín, que estaba conmigo en el Olimpia también, y el entrenador de arquero es Arnaldo Colmán, que también estuvo trabajando con nosotros en el Olimpia. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, éxitos. Dale, Chito, un abrazo para todos, gracias por el llamado. Iván Almeida, técnico de River Plate. Ahí yo quiero nomás algo que es muy bueno, más allá de cómo le vaya o no le vayan. Es la segunda vez que tiene la chance de dirigir. Sí. Va con el mismo cuerpo técnico. Eso es bueno.
Eso es crecimiento, ¿verdad? Va con el mismo cuerpo técnico. Es lo que estás persiguiendo vos. Vos estás dirigiendo, vos estás contratando un cuerpo técnico con una cabeza. Vos estás contratando un cuerpo técnico. No siempre, o salir de esa costumbre de contratar una cabeza y después viene y se arregla acá a ver qué tiene. O sea, ya formó un equipo de trabajo. Tiene un equipo de trabajo. Eso es bueno. Que hay veces cambia, uno va cambiando porque hay muchos que también encuentran otro rumbo, ¿verdad? Pero claro. El cambio es progresivo, no a lo que sale. Bueno, antes de ir a la pausa, Chipi, espérame Nico, un ratito, por favor. WhatsApp 0986-800-086. Sí, muchísimos están. Pero antes quiero contarles algo. Zain Ali Salman fue fichado por el Arsenal. ¿Y qué es lo llamativo? Tiene 4 años. Así que es el fichaje más joven de la historia del Arsenal, por lo menos. Y ya hablan de que tiene muy buenas condiciones, que le hicieron jugar con el chico de su edad y saca una enorme ventaja. Así que entonces es una de las noticias. Esos son los casos que después No podés dar eso antes de la pausa, Chipi, porque nos da para media hora para hablar. Eso en Europa se equivocan, imagínate. Espera, vamos a la pausa y después. ¿Y mi WhatsAppero? Tu WhatsAppero, por favor, a ver, Nico. Repetame mi WhatsAppero, por favor. El 223 dice, por fin tenemos un DT de verdad. Mientras más versátiles sean, será mejor. Y todo eso que dijeron de sus equipos habla de que ellos se adaptan a los jugadores que tienen, y la verdad tenemos para jugar con varios estilos. Tenemos 10 Romero, Gamarra es 10, Oscar Romero es 10 también, dice. Nuestros jugadores de ofensiva necesitan a alguien que les dé confianza, no que les diga a los muchachos, empezá, adelante la pelota, es el tema. Dale Oscar, encará, dale Derli, encará, dale adelante a Almirón. Esa es la actitud. Rodrigo les saluda, dice una vez más. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. El 576 dice, si querés ganar, rodeate de gente ganadora. Costas, además de ser un ganador, conoce sobradamente el medio, dice el amigo. El 466 indica, nuestra dirigencia es igual a nuestra clase política, sin planificación a largo plazo, solo piensan en remiendos y en la próxima elección, sin hablar de clientelismo y corrupción, dice Carlos R. El 767 dice, contra México fue, no contra Venezuela, el 6-0 dice. El 555 dice, lo del 2024 no guardaría relación al término del mandato de Robert, dice. No, si es reelecto va a ir hasta el próximo mundial, así se maneja en la asociación por lo menos. Para mí la dupla de centrales es Alderete y Balbuena, ni Junior ni Gómez pudieron asentarse en Europa y eso es un parámetro importante para mí. En cambio Alderete y Balbuena sí lo hicieron, dice, y saludos a la mesa, el 713. No jugó mucho y se fue a Rusia, que no es el fútbol fuerte de Europa. Hola, a mí no me gustan los mellizos, dice, para técnico de la albirroja, pero muchachos, no hay que buscarle solo lo malo, solo hablan de la final perdida y el fracaso en Estados Unidos. Fue finalista de la Libertadores y campeón de la Sudamericana. Mi humilde opinión, no es más, dice igualmente. Dijimos de la Copa que es más meritorio llegar a la final que perder, ¿verdad? Lo otro también pasó, por eso dijimos, pero le vimos el lado bueno. Está confirmado eso, dice el 055, está confirmado. Llegan el... No, ya fueron oficial, ya es oficial, ya la APF quitó un comunicado ayer 11:30 de la noche y dijo oficialmente los Barros Esqueloto son los nuevos técnicos de nuestra selección. Así mismo es. ¿Usted sabe cómo es? Si está nervioso, contra 1, 2, 3, 4. Entonces tiraron a la hora que uno duerme y al otro día recién más. Bueno, hacemos la pausa antes, Fede. Un saludo al colega Pedro Segovia, nos está escuchando. Hola, Pedro. Quería participar también del debate y aportaba lo de Tata Martino, que es cierto, cuando fue nombrado, sus grandes logros se dieron aquí en Paraguay. Pero aclaremos que Tata llega a la selección después de haber ganado en Libertad y en Cerro Porteño. Y en Argentina fue a Colón, no fue bien y volvió y ganó acá. Sí, y además el Tata era un conocedor del medio. Sí. Esa es la diferencia que planteamos aquí con respecto a esta elección. Conocedor de esa época. Era hombre conocedor de 10 años atrás. Ya había trabajado con el que en ese entonces era presidente del departamento de fútbol. Sí. O sea, todo estaba bien, era la lógica. Pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital.
sin moverte de tu casa o de donde estés. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o sin